estás? ¿Qué haces, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Dante, bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en tus oficinas y al sentarme acá veo, me llama la atención detrás de tu asiento una foto del Flaco Spinetta. ¿Podés contarnos un poco la historia? Bueno, no, primero gracias por venir, es un honor tenerte acá. El Codo del Flaco, yo soy un admirador del Flaco, de la música, y por la edad me crié básicamente con todo lo que fue el rock nacional. ¿Te imaginás? Vengo escuchando de chico todo lo que fue Lito Nevia en su momento, todo el surgimiento, Arco Iris, etc. Es más, cuando éramos chicos, en el grupo de amigos teníamos una banda de rock, así que tocábamos canciones de Sui Generis y eso, y el Flaco siempre fue distintivo. Y esta foto, yo cuando estaba en la facultad, aparte hacía fotografía, tenía un primo que es un gran fotógrafo que siempre me ayudaba. Y esta foto en especial fue en un recital en el Coliseo Podestá en La Plata, en un teatrito que hay muy lindo, que estrenaba en ese momento, para mí era el rollo de fotos que no se sacabas de noche sin flash, toda una novedad. Entonces fui, puse un trípode, le saqué la foto y bueno, y me quedó de recuerdo, creo que de las más lindas que debo haber sacado y me acompaña desde hace ya más de 35, 40 años, donde voy pongo la foto, la llevo. Qué grande, qué maravilla. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, yendo ya a la Argentina que nos toca vivir y a los desafíos del futuro gobierno, ¿cuál es la agenda laboral que imaginás para la Argentina que viene, para la nueva gestión? El mundo del trabajo ha cambiado muchísimo en los últimos, te diría, 30 años y en especial en los últimos 15, 20 años hay una aceleración en materia de lo que es la organización del mundo de las empresas, del mundo de los negocios, la irrupción de las nuevas tecnologías, nuevas formas de negocios, lo que tiene que ver con el negocio de plataformas. Y ahora que vamos a enfrentar un gran desafío ya, te diría, en estos años, que es el avance tecnológico con la inteligencia artificial. Entonces, esto ha generado una disrupción muy grande y por un lado, mucha preocupación, pero también ha generado en muchos sectores una fuerte desprotección. ¿Por qué? Porque si querés, nuestras regulaciones laborales son muy antiguas, no han acompañado lamentablemente la evolución de lo que ha pasado en el mundo del trabajo. Y muchas veces hemos tenido leyes que son, entre comillas, modernas, porque son de 4 o 5 años, pero que tienen una mirada como si estuviéramos en el mundo fordista de los 50 y los 60, y el mundo cambió. Entonces, creo que cuando uno mira la realidad del mercado argentino, es una realidad totalmente distorsionada. O sea, no hay algo así como un mercado laboral. Hay 4, 5, 6 mercados laborales donde tenemos una especie de restricción y un techo al empleo formal que, viste, parece que no puede superar los 6 millones de trabajadores y se estanca. Cada vez más trabajadores informales, distintos, ¿no? Informal es un chico que hace programación en la noche en la casa y lo vende a la mañana y cobra con criptomonedas para Estados Unidos, y el chico que va en una bicicleta repartiendo los temas de algunos de los delivery. Entonces, es una complejidad y un mundo totalmente desprotegido. Y es un mundo de muy baja productividad. Entonces, creo que tenemos un desafío que no solo implica al mundo de las regulaciones laborales, ¿no? Hay más condicionamiento, pero que creo que tenemos que tener un gran desafío para adelante en volver a darle derechos y protección a los trabajadores sin pensar tanto en el puesto de trabajo, ¿no? Y tenemos que dar derechos al trabajador si querés, una gran ampliación de derechos a casi 5 millones y medio, 6 millones de trabajadores que están afuera, y después tener un sistema de regulaciones y de normas que esté muy flexible a los cambios y a las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Que son diversas, que son, si querés, segmentadas, que tienen, digamos, distintas características en las cuales no hay una ley o un conjunto de leyes que pueda solucionarlo. Tenemos que hacer un proceso continuo, si querés, de aprendizaje también en eso. Yo creo que tenemos que tener, si querés, la emergencia laboral que tiene la Argentina requiere que seamos todos muy abiertos mentalmente, que seamos muy sinceros en la discusión, y creo que tenemos que tratar de ver todas las experiencias que hay en distintos países. El otro día miraba el caso de Australia, que tiene una especie de contrato que se llama casual, que casi no hay
si querés, derechos, obligaciones, pero que permite una gran movilidad dentro del trabajo, a los temas de pasantías. Creo que tenemos que ser muy abiertos y generar en una primera etapa no solo los cambios regulatorios que le den, si querés, accesibilidad al empleo y que mejoren la empleabilidad, sino también dar instrumentos al sector empresarial para que también esté protegido y esté protegido al trabajador, desde contratos promovidos, contratos de capacitación. Hay que poner mucho el acento en un nuevo sistema continuo de formación profesional con todos los actores involucrados. Si querés, hace 30 años, cuando uno ingresaba al mundo laboral, no iba a tener más de uno o dos puestos de trabajo en toda su carrera. Por lo tanto, la inversión que hacían las empresas y la propia inversión que hacía en capacitación el trabajador, de alguna manera le rendía durante toda su etapa laboral y todos se apropiaban de los beneficios. Hoy un trabajador va a tener 10, 12 puestos de trabajo en toda su vida. Entonces, los sistemas de formación profesional tienen que estar mucho más articulados entre empresa para que pueda también aprovechar esos beneficios que le genera la capacitación al trabajador, a los sindicatos, al sector público. Entonces, contratos muy, si querés, abiertos, contratos que de alguna manera tengan en cuenta las nuevas realidades laborales. Tenemos que pensar en esa gente que a lo mejor, no solo jóvenes, gente de 40, 50 años que ha tenido a lo mejor toda una vida en temas, en changas o en mundo informal o inclusive con los programas sociales, que pueda también tener un acceso promovido independientemente de la edad, ¿no? Como a lo mejor va a ser su primer trabajo formal. Entonces acá tenemos que ser muy creativos, tenemos que mirar lo que hace el mundo, mirar lo que hace el mundo, las experiencias que se asemejan a la idiosincrasia, ¿no? El mercado laboral es un mercado idiosincrático, es un mercado de personas, de relaciones humanas, de relaciones empresariales y relaciones entre organizaciones. Entonces tenemos que ver qué hace Europa, qué hace Australia, qué están haciendo nuestros vecinos y tomar las mejores prácticas para poder aplicar. El primer objetivo que tenemos que tener es bajar el costo laboral extrasalarial. En general, por toda la dinámica, la antigüedad de los convenios colectivos, las cargas que tienen, los temas de ultraactividad, ha aumentado en muchas actividades. Tenemos muchísima diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que termina saliéndole al empleador. Entonces tenemos que trabajar para tratar de bajar esos costos. Parte de esos costos tienen que ver con los aportes. El aporte hay que entenderlo bien. Por la desnaturalización que tuvimos con el sistema jubilatorio, el aporte para muchos trabajadores se ha transformado en un impuesto. Y también para el trabajador. ¿Por qué? Porque vos tenés trabajadores formales e informales, que a lo mejor una actividad, que cuando terminen su etapa laboral, los dos van a recibir la misma jubilación. Entonces, para el empleado, ese aporte deja de tener la percepción de que es una remuneración futura acorde con su trabajo y termina siendo un impuesto. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer una revisión en el marco de lo que tiene que ser la revisión del sistema previsional. Argentina tiene un sistema previsional que se ha de alguna manera desnaturalizado, no es de capitalización, no es de reparto, es público, es solidario, tiene injusticias muy fuertes entre gran parte de la población que recibe una remuneración muy baja y por otro lado lo que se denominan los regímenes jubilatorios especiales que de alguna manera han deformado el sistema. Entonces creo que nos debemos un debate muy fuerte con respecto al tema previsional. Con respecto a los aportes tenemos que trabajar en temas de promoción. Entonces estamos pensando en especial para el sistema de las medianas empresas algún tipo de rebaja de aporte o sistema que le permita hasta cierto nivel de costo salarial poder tener menores cargas tributarias como para poder de alguna manera hacerlo más sencillo y de nuevo, siempre con el criterio de tenemos que mejorar las condiciones de empleabilidad, hacerlo más fácil, hacerlo menos engorroso y hacerlo mucho más accesible, en especial para las medianas empresas que son las que de alguna manera tienen la responsabilidad de casi la creación del 70% del empleo formal.
todo el programa de desburocratización y digitalización es casi tan importante como todos los cambios regulatorios que uno tiene que hacer al sistema de regulaciones laborales. Creo que durante la etapa anterior, en el gobierno de Cambiemos, avanzamos bastante, quizás no todo lo que queríamos avanzar, pero parte de ese avance de empezar a digitalizar si querés, todos los sistemas, permitió también que durante la pandemia la mayoría de los ministerios pudiera funcionar de alguna manera más cercana a la realidad que cuando tenían todo el personal. Así que creo que ahí tenemos que incorporar todo lo que son el nuevo debate de los temas digitales, tratar de eliminar la mayor cantidad de los trámites en papel, poder hacer más fácil que directamente el trabajador pueda a través de una app poder encontrar dónde están sus certificados, cómo puede haber sus aportes, hasta la búsqueda, si querés, en las oficinas de empleo debería hacerse a través de una app. O sea, estamos pensando en un programa muy fuerte de desburocratización, incorporación de mucha tecnología. Y eso también va a permitir eliminar todo lo que sea la discrecionalidad que muchas veces se ha montado alrededor de los trámites administrativos, en especial en todos los ministerios, pero muy en especial en el Ministerio de Trabajo, donde uno ha encontrado que había homologaciones de convenios que estaban 4 o 5 años atrasadas y muchas sospechas de, si querés, de pequeños actos de corrupción dentro de lo que era el ministerio. Entonces creo que la mejor arma para aumentar la efectividad y la productividad del trabajo del ministerio, darle mucha más transparencia, mejorar el acceso tanto al trabajador a la información y también simplificarle la vida al empresario, es un fuertísimo proceso de desburocratización y de incorporación de mucha tecnología. Lo primero que tenemos que hacer es, como gran prioridad, es desarmar la industria del juicio en Argentina. Digo, todas estas multas que en algún momento el legislador, cuando lo ha pensado, algunas que estaban asociadas en los 90 a contratos que después desaparecieron los contratos y quedó el sistema de penalización para evitar la informalidad, o nuevos sistemas de multas que se pusieron, que son que hemos de ser de los pocos países, por lo que he revisado en las distintas experiencias que lo tenemos, más que haber mejorado la incorporación de trabajo formal y haber bajado la informalidad aumentó. Si uno miraba a principios de los 90, la informalidad no superaba el 15-20% de la masa laboral. Hoy estamos hablando casi del 50% de informalidad dentro de lo que es el mundo laboral. Entonces, claramente, ese sistema de multas ha fracasado y ha generado si querés, una incertidumbre con respecto a la salida que penaliza la incorporación de trabajo formal. Un empresario pyme. Pyme es un comerciante, un almacenero, el kiosquero, una empresa chica de sistemas. Cuando tiene que incorporar un personal, lo piensa 10 veces, porque a lo mejor en 4 meses calculó mal cómo le iba a ir el negocio. Cuando lo tiene que despedir por la industria, porque esto ha sido una industria entre abogados, algunos jueces, la oscuridad que el sistema te permite, no sabe cuánto le va a salir, que a lo mejor afecta todo su capital de trabajo, ¿no? 3 meses de indemnización, pagando por lo que dice la ley, termina siendo 15, 20, 30 meses que está teniendo de costo. Entonces creo que acá hay que ser claros. Las indemnizaciones tienen que seguir y para eso la ley de contrato de trabajo las establece el monto, establece sobre qué hay que cobrar y establece la cantidad de meses que hay que pagar por los años que se han trabajado. Eso es intocable y eso se va a mantener. Lo que hay que limpiar es este sistema de juicios que se ha armado, sacar las multas, hay que derogarlas y también el que inicia el juicio y lleva adelante la acción, el que pierde tiene que pagar. Digo, acá no puede ser de que cualquiera inicie un juicio y por algún tema de protección después terminan siendo las costas en función a veces del que de alguna manera ha salido beneficiado. Así que creo que también tenemos que modificar. Esto lo hizo Brasil y ha bajado cuando uno mira la tasa de conflictos judiciales, ha caído muy fuertemente. Entonces me parece que tenemos que aprender de esas experiencias y directamente, te diría, eliminar todo ese sistema.
En relación al periodo de prueba, esto está también para discutir. De nuevo, las modalidades están cambiando, la rotación cada vez es más alta. Entonces creo que es un tema que puede debatirse tranquilamente y discutirse con los sindicatos y podemos estirar el periodo de prueba, también según la actividad. Yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que dar la libertad para que en el marco de lo que es el convenio colectivo de trabajo las mismas partes se pongan de acuerdo. Entonces hay contratos o hay sectores que a lo mejor el periodo de prueba debe ser menor y en otros que a lo mejor periodos de prueba de 6 meses, 9 meses y que hasta pueden ser renovables, me parece que no dificulta y no quita derechos, sino de alguna manera mejora mucho las condiciones de empleabilidad. De nuevo, todo tiene que estar puesto para mejorar las condiciones de empleo formal en Argentina. Digo, todo lo que hagamos para que facilite la incorporación, la permanencia, etcétera, tenemos que discutirlo y ponerlo arriba de la mesa, ¿no? La capitalización de la tasa de interés es una locura que ha surgido de la justicia y que realmente, inclusive la propia ley está prohibido esa capitalización. Entonces creo que esto en general se ha producido por el propio descalabro que es la macro, la tasa de inflación y la idea de, entre comillas, querer de alguna manera proteger lo que es el monto indemnizatorio. Creo que esto me parece que tenemos que ser muy claros, tenemos que, si es necesario, sacar una ley para volver a reforzar y tenemos que eliminarlo. Todo este debate sobre la mochila austríaca y los seguros contra indemnización que se ha puesto de alguna manera me parece, si querés, de moda o en boga en los últimos años, en el fondo es una forma de protegerse contra los problemas de la industria del juicio. Entonces lo que tenemos que, no tenemos que buscar soluciones mágicas para problemas que tenemos que resolver de base. El problema de base es tenemos que desarmar la industria del juicio, tenemos que dar certidumbre al empresario de que si tiene una contingencia, porque seamos claros, a ningún empresario le gusta despedir. No es lindo despedir personal. ¿Por qué? Porque forjaste una relación, hay una inversión en capacitación, por lo tanto no es que hay empresarios que les encanta despedir. Entonces, los temas de la mochila van, si querés, mucho más referidos al tema de la incertidumbre del costo de la salida, del costo de la desvinculación. Si nosotros resolvemos, eliminamos las multas, resolvemos y desarmamos la industria del juicio, dejamos la indemnización clara, para ninguna empresa es un problema tener una previsión con respecto al monto para pagar. Y en todo caso, si queremos tener algunas soluciones al estilo de lo que se hizo en el sector de la construcción, que tiene un ciclo de negocios muy distinto al resto, habilitemos en el convenio colectivo, que cada uno lo pueda pactar. Y después Argentina tiene una industria del seguro muy eficiente, que de alguna manera ya con la certeza de lo que es el costo de vinculación, puede hacer algunos, si querés, algunos productos que puedan adecuarse a las necesidades de cada sector. Pero dejemos de que cada sector, demos la libertad de que cada sector lo pueda pactar. Y después cada uno verá si le conviene o no. Porque lo que no tenemos que hacer es, tenemos que solucionar los problemas de base, no generarle más costos al empresario y dejar que la relación fluya mucho más libremente. Como vos decís, todas las nuevas plataformas, el empleo de las nuevas plataformas es uno de los sectores que más está creciendo en los últimos años. Mirá, a mí tuve la suerte de ir en los 100 años de la OIT representando a la Argentina y este fue un tema que charlé con muchos ministros de trabajo de distintos países. Decirle, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están de alguna manera regulando? ¿Cómo se están adecuando a esa realidad? Hablé desde el ministro de Trabajo de China, en ese momento con la ministra de Trabajo de España y con otros más. Todos estaban teniendo alguna forma y también viendo, algunos decían, eran mucho más pragmáticos. Mira, los estoy dejando crecer, veo cómo se desarrolla la actividad y después veo cuál es la mejor regulación. Entonces creo que es un tema que no es solo de Argentina, es un tema que está en todos los países en los cuales hoy la tecnología y las nuevas formas de trabajo están vigentes.
¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Argentina tiene solamente dos formas para categorizar a los empleados. O sos trabajador dependiente o sos autónomo. Y los jueces, cuando hay un juicio laboral, lo que tratan de ver es, toman las herramientas que tienen y tratan, si querés, de englobarlo en alguna de las categorías. Y el riesgo es que por el problema de la judicialización terminen matando, entre comillas, o afectando el crecimiento de estas nuevas formas de trabajo. Digo, si uno mira, te diría que casi los trabajadores de plataformas son los nuevos proletarios de lo que fue la revolución industrial en su momento. Entonces creo que nosotros ahí estamos conversando mucho con todo el sector, estamos hablando con los trabajadores, hablando con las empresas, y creo que lo mejor es tener un nuevo régimen, ¿no? Tenemos que tener una categoría de denominarlo, si querés, trabajador de plataforma. Algo ha hecho Chile, estamos viendo la experiencia de India, a Chile ha sido muy exitoso la forma, España también ha tenido la misma regulación, manteniendo la autonomía, pero digamos, tenemos que trabajar si querés, en un esquema de, por un lado, todo lo que se denomina ahora multitasking, donde el trabajador necesita tener, porque el trabajador lo requiere, esa autonomía y esa flexibilidad de alguna manera para ir transitando por las distintas actividades, pero por otro lado también darle una cobertura social y una cobertura legal que le permita estar protegido. Entonces creo que en esas dos puntas, ¿no? Por un lado la autonomía y la flexibilidad y por otro lado la protección de sus derechos, es donde tenemos que encontrar una fórmula que, de nuevo, hay países, Chile lo ha hecho, India lo ha hecho, y fíjate que te estoy diciendo muy distintos en términos de su tamaño, de sus características, que me parece que podemos tomarlo y podemos aplicarlo. Así como también otras formas, ¿no? Hablamos mucho en los últimos años de lo que se denomina el autónomo vinculado económicamente, que también responde a otras categorías, desde un médico, un anestesista o hasta un electricista, que también tienen que tener alguna forma de cobertura. Esto, como lo charlamos antes, vos me preguntabas de los nuevos contratos, creo que son las formas novedosas y modernas que tenemos que incorporar a nuestro mundo laboral, nuestras regulaciones laborales. En todo este tema de la conflictividad y que ha derivado en temas de bloqueo, lamentablemente en los últimos años se ha impuesto una práctica que por el músculo, entre comillas, te ganan lo que no pueden conseguir por el derecho. Entonces creo que esto tenemos que erradicarlo. Digo, estas prácticas no cooperativas, conflictivas y hasta te diría mafiosas que hemos visto, no generalizada, pero en algunos gremios en particular, para poder llegar a tener algún tipo de conquista, tanto para la estructura gremial o para defensa del trabajador, me parece que hay que erradicarlas de las relaciones laborales o del mundo laboral. Creo que en esto tenemos que hacer un gran esfuerzo también, tanto el sector empresarial, el Estado y como los sindicatos, para tener que hacerlo. Y creo que acá deberíamos avanzar y me parece que en alguna nueva figura penal que penalice muy fuertemente a aquellos que utilizan métodos violentos, desde bloqueos, amenazas, etcétera, para de alguna manera conseguir algo que en el fondo puede ser justo, una reivindicación puede ser justa, pero los métodos no son justos y contra esto tenemos que ir. Así que de alguna manera estamos pensando en esa cuestión en especial, respetando de nuevo las condiciones de los derechos del trabajador de poder protestar, expresarse y hacer valer sus derechos, pero no en el base de esas acciones alguna figura penal que deberemos incorporar para tenerlo y ser muy claros, muy firmes y muy duros en la respuesta que tenemos que dar a esto. Duro desde el punto de vista de la utilización de la ley. Por otra parte, creo que tenemos que dar un debate con respecto a qué actividades consideramos servicios esenciales. No puede ser que por un conflicto minio que muchas veces sucede en un subte, millones de argentinos no puedan ir a su trabajo, pierden la presencialidad, o muchas veces por conflictos políticos se afecta todo el proceso educativo, donde no se está discutiendo algunas cuestiones valederas, sino cuestiones, si querés, que están más vinculadas con el rumbo político. Entonces creo que temas como la educación, temas como el transporte de pasajeros urbanos, temas como lo que hacen también a todo tema de transportes, debemos discutir los temas de servicios esenciales. Y esto me parece que ya
por las consecuencias que genera y cómo afecta, porque esto no afecta al empresario, esto no afecta al Estado, porque a veces son paros, te diría hasta con intencionalidad política, no afecta al funcionario, afecta al trabajador, afecta a la persona que no puede mandar a su chico a la escuela y por lo tanto está, si querés, lesionando su capacidad de poder aprender y poder tener más instrumentos en el futuro, o los padres que no pueden ir a trabajar ese día, complicando la vida familiar, o la pérdida de la presencialidad o del ingreso cuando no pueden ir a trabajar porque hay un paro de colectivos opresivo de subte. Entonces creo que esto tenemos que terminarlo y una forma es discutir qué servicios se consideran esenciales y poder incorporarlos básicamente en esta categoría, ¿no? El corazón, si querés, de parte de todo el modelo sindical nuestro está en las convenciones colectivas de trabajo, todo esto que vos me preguntás de las negociaciones, etc. Y cuando uno mira ese corazón, lo que estamos viendo es que también ahí hay una fuerte desactualización. Más del 50% de los convenios colectivos son de antes de la década del 80, donde tenemos todavía convenios colectivos de la década del 70, donde te imaginás que ni siquiera está incorporado las cuestiones de tecnología, hay actividades que están regladas y puestos de trabajo que están reglados que hoy ya no existen. Entonces, tenemos que hacer una revisión muy fuertemente de los convenios colectivos. Lamentablemente, siempre hay mucha resistencia, en general ha habido mucha resistencia, no solo en el sindicato, sino en las cámaras empresariales, y parte de eso tiene que ver con, entre comillas, ciertos fondos o ciertos fondos de capacitación, etcétera, que de alguna manera han quedado, y por el tema de la ultraactividad se mantienen en el tiempo, que terminan generando costos para las empresas y son fondos que muchas veces, entre comillas, se reparten entre el sindicato y la Cámara. Entonces hay, si querés, no te digo generalizado, pero en muchos sectores importantes y donde vemos los convenios más antiguos, cierta resistencia, no solamente en el sector empresarial, sino en las cámaras empresariales. Entonces, nosotros pensamos que ahí tenemos que ir a una modernización de los convenios colectivos, pero te diría muy rápidamente. Y para eso creo que el instrumento que tenemos que hacer, que lo hizo España en su reforma del 2011, hay que limitar la ultraactividad. Ya sea suspenderla por un tiempo, derogarla, limitarla, pero no puede ser que la actividad transforme a los convenios colectivos casi en forma perpetua y que solo se discute una vez por año el tema salarial, ¿no? Entonces creo que para poder, si querés, en una especie de impulso rápido, en los primeros 12 meses, una discusión que modernice todos los convenios colectivos, tenemos que trabajar sobre la ultraactividad, tenemos que suspenderla temporariamente o limitarla muy en el tiempo. Y tenemos que incorporar conceptos modernos en los convenios colectivos. Tenemos que incorporar conceptos que siempre fueron muy resistidos en la teoría para el sector sindical, pero en la práctica se usa la polivalencia, el banco de horas, la posibilidad de, si querés, de que existan los convenios de empresa, en especial para las categorías de empresas PYME, con la misma, si querés, jerarquía que hoy tienen los convenios de actividad, sin violar los derechos individuales, pero sí que le permitan esa mayor flexibilidad que hoy el mundo requiere. El mundo de la producción no es un mundo homogéneo. Digo, hoy dentro de un mismo sector tenés formas de producción, tecnologías, formas de organización de la producción muy diversas. No es lo mismo el modelo de producción de Toyota o de una empresa como Siderar que lo que puede ser una metalúrgica en 3 de febrero o una metalmecánica chiquitita o una misma autoparte. Tienen concepciones distintas de organización. No puede ser que el mismo convenio que rige para una gran empresa, casi todavía de modelo fordista, lo querramos impulsar con una pyme de 15 empleados. Entonces, y eso en la práctica sucede, en los hechos sucede, pero después tenés la de protección legal. Entonces tenemos que darle esa posibilidad. Entonces, convenios mucho más, si querés, mucho más abiertos, que incorporen conceptos modernos, que pongan el eje en la protección del trabajador y no del puesto de trabajo. Creo que tenemos que ir sobre eso. Y eso que nos permita también discutir otras cuestiones. Tenemos que discutir el concepto del aporte solidario. El aporte solidario para aquellos empleados que no quieren asociar su sindicato no puede ser permanente. Digo, podrá ser
un año, tenemos que poner topes, no puede ser que haya convenios colectivos que tienen costos extrasalariales de más del 10-12%. Hay convenios que tienen gastos de sepelio para un trabajador de 1,5 puntos, salvo que lo criogenen cuando se muere. Yo digo, me parece demasiado caro y en algunos casos abusivo. Y no quiero usar otra palabra. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar muy fuertemente para, en el transcurso del primer año de gobierno, poder modernizar todos los convenios. Y estos convenios tienen que tener nuevos criterios, como te decía, polivalencia, banco de horas, la posibilidad de poder limitar todo lo que sean los costos extrasalariales y limitar en el tiempo también la aplicación de algunos temas. Creo que hay que trabajar muy fuertemente para poder hacer eso y dar la posibilidad de que existan también convenios de empresa en el mismo rango de categoría que el convenio de actividad, en especial para las empresas PYME, que son las que requieren mayor flexibilidad a la hora de contratación. Argentina tiene que reformar su sistema previsional. Un poco lo veníamos charlando. Vos pensás que nosotros pasamos de tener un régimen que era por reparto estatal, después tuvimos uno privado de capitalización, después volvimos de capitalización, lo volvimos a estatizar y era un híbrido entre capitalización y reparto, y ahora es totalmente solidario, ¿no? Digo, cuando mirás, casi el 70% de los jubilados cobra la mínima, independientemente si haya aportado o no, por lo que han sido las últimas moratorias. Tenemos más cantidad de jubilados que aportantes. Hoy debemos estar casi en 8 millones y pico de jubilados contra 6 millones y pico de trabajadores formales más monotributistas. Digo, hay casi una igualdad. Y a su vez tenemos 110 regímenes distintos jubilatorios en los cuales un 30% de los jubilados se quedan casi con el 70% de la recaudación. Entonces está totalmente distorsionado. Genera esa percepción que charlábamos antes de que el aporte se transforma casi en un impuesto. Por lo tanto, es también un incentivo para la informalidad. La informalidad no es solo producto de las regulaciones laborales, es también producto de la distorsión del sistema previsional. Entonces, creo que nos debemos un debate fuerte, un debate que de alguna manera incorpore lo que se está debatiendo en el mundo. Mira, en los últimos 10 años hubo 160 reformas a los regímenes jubilatorios a nivel mundial. En general todas tenían una mirada financiera. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida aumenta. Digo, ya los regímenes que se quedan con edades jubilatorias muy bajas, de alguna manera tienen una carga muy fuerte, no solo sobre el sistema de salud, porque podemos vivir más años, pero necesitamos más cuidados, sino también sobre el sistema previsional, que si vos te quedabas con edades muy cortas, tenías mucho tiempo para aportar. Entonces, se están haciendo revisiones. Tenemos que incorporar el cambio en la esperanza de vida, las nuevas formas de trabajo, la movilidad social que están teniendo las nuevas dinámicas laborales. Entonces, creo que con esa comprensión y teniendo en cuenta que también no solo es un tema desde lo social, de nuestro pasaje de la vida activa a la vida inactiva, sino también forma parte de la consolidación fiscal que Argentina necesita para recuperar su estabilidad. Yo te diría que el 2024 debería ser el año donde realmente el gobierno junto con la legislatura tenemos que discutir un nuevo régimen para que, manteniendo y respetando los derechos adquiridos a partir del 2025-26, tenemos que reformar este régimen. No podemos seguir con esto. Esto es un pasticho que no beneficia a nadie y que a su vez genera fuertísimas distorsiones hacia todos los jubilados y hacia todos los que pasan de la vida activa a la inactiva, ¿no? El futuro es hoy de la inteligencia artificial. Ya no tenemos que esperar el futuro. Nosotros, sin darnos cuenta, convivimos todos los días con modelos de inteligencia artificial. El Google Maps o el Waze, que nos permite llegar ahora a tiempo, o por lo menos tener justificaciones de por qué no llegamos a tiempo, lo vemos todos los días. Los chatbots que utilizamos y que las empresas están incorporando para poder hacer atención al público. Todos los días convivimos con la inteligencia artificial y hoy la velocidad de incorporación al mundo de los negocios y a las nuevas formas de producción es exponencial. Entonces, creo que esto va a tener un impacto porque claramente
en muchísimas actividades, y en especial actividades rutinarias, actividades que no requieren gran parte de elaboración, van a empezar de alguna manera a ser sustituidas. Pero también va a cambiar nuestro mundo, va a cambiar el mundo de los abogados, donde en 4 o 5 años gran parte de las consultas que hoy las haces quizás con personal junior o análisis junior, lo vas a estar haciendo con inteligencia artificial. Va a cambiar el mundo de, por ejemplo, los armados financieros. Hoy ya hay muchas empresas que están incorporando asistentes de inteligencia artificial directamente para dar recomendaciones a los clientes de cómo invertir. Algunas las usan, si querés, para poder darle más potencialidad y mejorar la productividad de sus empleados. Otros la usan para sustituir, pero va a generar nuevos empleos, va a cambiar el mundo porque va a sustituir ocupaciones, va a generar nuevos empleos. Una inteligencia artificial todavía no puede quizás hacer ciertas tareas que requieren más empatía, trato social, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, pero va a invadir y está invadiendo, en el buen sentido, invadiendo todo el mundo de la forma de hacer negocios y de la forma de organizar la producción. Creo que tenemos que, cuando miramos nuestras regulaciones laborales y el mundo de los negocios, tenemos que mirar más al futuro que al pasado. Y es como generamos las condiciones, los sistemas de formación profesional que son hoy tan importantes como los temas de regulaciones laborales, permanentes, para poder adaptar a nuestros trabajadores a nuestras formas. Seguramente un trabajador en la industria del plástico de 40, 50 años, un trabajador metalúrgico, le va a costar, si querés, adaptarse y programar, pero sus hijos van a ser los nuevos programadores de inteligencia artificial seguramente para esos sectores. Así que creo que tenemos que pensar para mirar hacia adelante, el futuro de nuevo es hoy, tenemos que adaptar nuestro sistema regulatorio, pero tenemos que generar un sistema muy eficiente de formación profesional, continua, junto con el sector privado, los sindicatos, para poder capacitar y formar a nuestros trabajadores y futuros trabajadores para ese nuevo mundo que viene. Y ahí, lamentablemente, es triple el esfuerzo, porque por un lado hay un desmantelamiento de lo que ha sido el sistema educativo. Tenemos chicos que no están terminando el colegio secundario o salen del colegio secundario sin comprensión de texto. Tenemos grandes recursos ya formados que se están yendo afuera, entonces tenemos que hacer una conjunción como para poder no seguir perdiendo talentos y trabajar sobre la base de formación de los futuros trabajadores para que se adapten al mundo que ya es hoy, donde vamos a convivir todos los días con esto. Dante, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas y haber compartido tan generosamente no solo tu tiempo, sino estas ideas que generan sin duda muchísimo entusiasmo en la gente que te está escuchando. Nuevamente agradecerte por esta oportunidad y ponernos a disposición. No, al contrario, gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir hasta acá y espero que esto sirva en especial para empezar a generar el debate. Creo que nosotros no tenemos que hacer como el avestruz, que ante los temas que nos asustan escondemos la cabeza, y creo que en especial para el sector laboral siempre esto ha sido una especie de fetiche, reforma laboral, etc. Creo que tenemos que tener una mente abierta, estar, si querés, dispuestos a discutir el presente mirando el futuro, ¿no? Mirando cómo tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo que ha cambiado. Lo hemos hecho anteriormente y creo que lo podemos volver a hacer ahora. Genial. Muchísimas gracias. Al contrario.